Pero Amato llama a Luzón y le da la orden de que no pida eso. Y entonces Luzón se atiene a que tiene que hacer caso jerárquicamente y no pide esa pena, pero en su informe y estando en su derecho según el estatuto del Ministerio Fiscal, informa como si lo pidiera. Es decir, que en realidad es la Fiscalía Anticorrupción la que cree que hay que pedir esa atenuante analógica. Bueno, es Luzón. Claro, es Luzón, claro. Luzón, es la Fiscalía Anticorrupción, claro. Sí, es Luzón. Sí, la única que no ha sido penetrada. Esta es la única que no ha sido penetrada. La buena. Porque si llega a ser penetrada anticorrupción, no hubiéramos sabido nada de la corrupción. Ya. La única que no ha sido penetrada. Yo querría decir una última cosa. Insisto, cuando la justicia resulta incomprensible y deja perplejos a los ciudadanos, por legos que sean, todos tenemos un mínimo sentido común. Cuando algo realmente no se entiende perfectamente, es que algo pasa. No lo entiendes. Lo entienden los que queréis entender porque tenéis alguna razón para hacerlo. Pero vamos a ver, ¿qué razón supones? Porque por lo mismo te puedo decir yo a ti que tienes alguna razón para no entenderla, porque tú eres una tía ninguna. Yo soy de la medianía de la ciudadanía. Vale, ya está. Y entonces yo tengo alguna razón para entenderlo. Más allá de saber algo de derecho penal, tengo alguna razón para entenderlo. Bueno, quieres entenderlo. No quieres entenderlo. Carolina, ¿qué decías? Entonces puede haber un error del juzgado, pero el juzgado no es el filtrador. El juzgado tiene obligación. ¿Para qué? Si tiene mil brazos que lo van a hacer. Pero bueno, a quien más interesa la filtración en realidad, como ahora veremos, es a Zapatero. Pero bueno. Le viene bien a Zapatero. Sí, claro. Hombre, eso no es haberlas dejado, como ha puesto ahora, y lo podía haber hecho desde el principio para su consulta. Claro, ahora que todo el mundo está husmeando en la vida privada, claro. Podía haber hecho dejarlas aparte en una pieza y hacerlas consultar en el juzgado, que eso a veces también se hace. Es decir, que no te las entregan, sino tú las vas a consultar. Pues te voy a decir una cosa, te doy la palabra, te voy a decir una cosa que te va a sorprender mucho, Elisa. La mitad de la ciudadanía cree que eso se ha hecho expresamente para destruir la imagen de Zapatero. Las acusaciones puede. Quiero decirte, media España, media España. Que digo que las acusaciones puede que lo hayan hecho para destruir a Zapatero. Claro. Pero por eso os digo que estoy absolutamente segura, y por cosas que no voy a decir, estoy absolutamente segura de que han sido las acusaciones populares. Porque Calama se ha caído de un guindo ahora y no se podía esperar que se fueran a filtrar las agendas. No, le ha sorprendido enormemente al juez que esto claro, ocurra en porque como España. acaba de sacar la plaza, ¿verdad? Y no, pues hombre, lleva en la Audiencia Nacional Julián Casanova. Por eso Hoy es el día de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. A los creyentes les vale para encomendarse a ella y a los ateos también, porque menuda semanita estamos acabando. Entre la ola de calor, la ola judicial y la marea de insultos, odio y ruindad en la vida pública, vamos apañados. La semana que conocimos una sentencia que nos ha dejado perplejos, sobre todo en la bondad suprema que han aplicado a un delincuente confeso al que permiten quedarse con más de 3 millones que hemos pagado entre todos porque es dinero público. Hemos leído también la agenda privada del presidente Zapatero, su teléfono personal, sus citas médicas e incluso con su peluquero. La filtración de un correo de un presunto delincuente se llevó por delante a un fiscal general, pero se filtra la vida y conversaciones privadas de un expresidente y no pasa nada, porque el caso es destruir y envenenar. Y además es progresista, así que barra libre. Para acabar, en su momento, en los años 90, con el gobierno de Felipe González, contó años después Luis María Ansón, que estuvo en aquella operación, que se rozó la estabilidad del propio Estado, que fue peligroso, pero que era la única manera de sacar a González de allí porque era un animal político. Igual en unos años hay otro Ansón que se expresa en términos parecidos respecto a estos tiempos de hoy. Tiempos oscuros, como dijo muy bien el rey Felipe. Pero aquí estamos, con la alegría como método de resistencia. Muy buenos días a todos, a toda la buena gente y muy especialmente a los venezolanos que nos escuchan y que sufren en la distancia el dolor de su país ante la furia de la naturaleza. De momento tenemos una ola de calor que vino acompañada de otra ola judicial muy potente en España. Hemos visto la condena por la máxima a Ábalos y Koldo. Hemos visto el regalo de la libertad, más 3 millones a Víctor de Aldama. Tenemos la semana en que Begoña Gómez ya no tiene pasaporte, la semana que Zapatero no tiene ni derecho a la privacidad porque han filtrado toda su agenda personal, completa de 4 años de su vida, citas en la peluquería, medicamentos, todo. Hemos tenido el pleno en el Congreso sobre la corrupción
corrupción, que ha sido un pleno seguramente el más ruin, el más agrio y el más faltón que hemos visto hasta hoy, que ya es decir. Y bueno, hay mucho tema para hincarle la máxima. Lo que pidió la Fiscalía para Ábalos, 24 años y 3 meses, Koldo García, 19 años y 8 meses, y el nexo corruptor o comisionista, condenado a 4 años y medio, pero el Supremo suspende la condena por haber colaborado con la justicia. Por situar a los oyentes, Víctor de Aldama estaba en la cárcel por otro caso, que aún no se ha visto, que es el fraude de los hidrocarburos, un fraude de 182 millones, salió de prisión precisamente porque se ofreció a denunciar a Ábalos y Koldo por el tema este de las mascarillas, ¿no? La colaboración, la verdad es que le ha salido muy bien, porque no tiene ni que devolver el dinero de las comisiones, que son los 3,7 millones de dinero público, y además pues la anulación de la sentencia, ¿no? Por colaborar con la justicia. Elisa, de estas cosas, por una parte, en la parte alta y la parte baja, las condenas máximas por arriba y lo mínimo, incluso no cárcel, por abajo, para Aldama. A ver, ¿cómo valoras ambas cosas? A ver, las condenas son por 9 delitos. 9 delitos le condenan a Ábalos y por 9 delitos le condenan a Koldo. Quiero decir que son 24 años porque son 9 delitos, que pareciera que todo... He visto comparaciones tan locas como lo comparan con no sé quién que ha cometido no sé qué delito. No, es que son 9 delitos. Y algo, lo entendemos perfectamente, pero algo intermedio como que, no sé, se vaya a la cárcel 2 años. Bueno, vamos a ver, si tú aplicas una... si tú aplicas una cosa, todas las condenas son por debajo de 2 años, porque no le condenan a 4 años y medio. Es que la manía que tenemos los periodistas de sumar... Las condenas son todas de 1 año y medio, 1 año y medio, 1 año y medio y 6 meses. Todas están por debajo de los 2 años, ¿vale? Entonces, está en la potestad del tribunal suspender el ingreso en prisión y poner ¿Y la ha usado? Otra cosa. Y la ha usado. Esto no empece, porque este señor está en más procedimientos, no empece para que en un momento dado tenga otras condenas y sí ingrese. Es decir, porque tiene dos asuntos pendientes, más pendientes. Y gordos. Y gordos. Uno el del IVA y tal. Y luego me gustaría matizar lo de los 3,7 millones que no ha devuelto. Los 3,7 millones nunca se han contemplado en las mascarillas. Se licitan según las normas que había en pandemia, que habían rebajado, cierto es, los estándares, pero que estaban ahí, y que no hay delito en lo que es la compra de las mascarillas. Entonces, absuelven a los 3 de ese delito y exoneran a los 3 de esa multa. O sea, no es un dinero que hubiera que devolver. Es el único delito del que exonera también a Ábalos y a Koldo García, ¿no? Sí. Claro, para poder exonerar también a Aldama. Bueno, vamos a casualidad. Voy a decir una cosa. Una casualidad. Voy a decir una cosa de las causalidades, porque de verdad que vosotros veréis lo que estáis haciendo con esta especie de ataques globales. En ese tribunal no solamente estaban algunos de los mejores penalistas, sino que no se puede acusar a ese tribunal de tener una determinada ideología, porque tampoco es cierto. En ese tribunal estaba Susana Polo, que era la mujer que Bolaños quería poner de presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo. Estaba Javier Hernández, que ha sido de Jueces para la Democracia hasta anteayer y que es uno de los mejores penalistas. No, pero si estaba Palomo, quiero decir. Pero eres tú quien introduce ese elemento. No, porque no se hacen las cosas. Vamos porque a ver, pretender que sienten magistrados. Hay una cosa importante en la justicia, creo yo, y es que todos no tenemos formación jurídica, no todos tenemos formación jurídica, pero hay una cosa que es la mínima capacidad o la mediana, mejor dicho, capacidad que tiene un ciudadano para entender una sentencia. Cuando la inmensa mayoría de los ciudadanos ante una sentencia se queda noqueado, es que algo pasa. Pues no, la justicia no solamente tiene que ser justa, tiene que parecerlo. Pasa que la gente no quiere dejar que le expliquen las cosas. No, perdona. Es que la explicación aún es peor. Perdona, yo he oído a Ximo Bosch, al que mucha gente tiene mucho predicamento, explicar por qué la sentencia es como es y por qué lo que dice es tal, y luego pues de repente llega Pepe Pérez y dice, pues a mí no me convence. Pues estupendo, Pepe Pérez, estás en tu derecho. Lo mismo critícala. Que tú, tampoco a ti te convencen esos, ¿no? ¿El qué? Bueno, los que dicen lo contrario, Elisa, solo que vamos a ver, ya está, o sea, cada uno mantiene una posición ante una sentencia. Vale, lo que pasa es que no todas las opiniones son iguales. Es evidente por eso te digo, hay tantas opiniones como culos, y luego hay culos respingones y culos carpeta. Pues bueno, pues ya está. Pues eso, cada uno tiene la suya, claro. Sí. ¿A ti qué te parece? Bueno, yo vaya por delante que a mí me parece que es necesario en términos de corrupción hacer sentencias ejemplares. Y me parece que la corrupción en España
es un problema, bueno, que viene del siglo XIX, que todavía estamos aquí como Joaquín Costa, y que es un problema estructural. Así que a mí me parece bien que haya sentencias ejemplares y que este principio de ejemplaridad vincule a quienes más responsabilidades políticas tienen. Dicho esto, pues me pasa como al resto del país, ¿no? Me pasa como al resto de la ciudadanía, que si cojo la tabla y veo Barrio Nuevo Ibera, 10 años de cárcel. Jaume Mata, 6 años de cárcel. Rodrigo Rato, 4 años y medio. Eduardo Plana, 10 años y medio. Ábalos, 24 años. Pues no puedo evitar, ¿verdad? No puedo evitar. Bueno, estoy comparando ministros con ministros, ¿no? O sea, Bárcenas, que yo sepa, no era ministro. 30. Ministros con ministros. 40 ministros millones. Con ministros, bueno, 40 millones versus 400.000 euros. Claro, entonces no puedo evitar, quiero decir, a pesar, digamos, de aceptar y de desear, además, que se utilice ese principio de ejemplaridad, no puedo evitar tener ojos en la cara y comparar en esta tabla en condenas a ministros con ministros y que no me salga la cuenta. No puedo evitar tampoco comparar con el juicio en marcha de la Kitchen, que desde el punto de vista democrático me parece extremadamente más grave que los casos de corrupción de José Luis Ábalos, sin tratar de restarle importancia a la corrupción de Ábalos, pero atentar directamente, utilizar el juego sucio, generar una policía patriótica, generar unas cloacas del Estado para alterar el resultado democrático, me parece infinitamente más grave, y veo que las peticiones más altas de cárcel se quedan en 15 años de prisión. Por tanto, no puedo evitar, porque tengo ojos en la cara, hacer una comparación y tratar de poner en un lado y en otro la gravedad de unos asuntos y de otros, y no entender esta condena. Como tampoco puedo entender que alguien que no es un arrepentido, sino un chivato, se vaya de rositas por lo que ha negociado en otra causa, cosa que desde el punto de vista jurídico también me suscita muchas preguntas, ¿no? De cómo es posible que tú te vayas de rositas en un procedimiento porque has pactado cosas en otro procedimiento. Eso me resulta, porque ha pactado globalmente con la Fiscalía. Bueno, o sea, que ha pactado resultados en un procedimiento por lo que va a hacer en otro procedimiento. Ha pactado colaborar en todos los procedimientos y está colaborando en todos los procedimientos. Bueno, lo que está claro es que el resultado de no entrar en prisión en este procedimiento es resultado de lo que ha pactado en otro procedimiento. Y a mí eso desde el punto de vista jurídico, ¿por qué me parece eso? Bueno, porque es la verdad. No, es que no es verdad. Porque el motivo por el cual 1,5 y 1,5 suman que te vas de rositas a tu casa es porque has pactado en la causa de hidrocarburos otras cosas. Y a mí eso desde el punto de vista jurídico me resulta muy claro. Lo que se está diciendo es confuso. Es decir, él sí sale... Juliana no ha hablado. Él sí sale de la prisión preventiva en el tema de hidrocarburos, ¿vale? Por la colaboración que está haciendo en el resto de causas. Eso sí es así, pero la condena no es así. O sea, la condena se rebaja y se aprende atenuante no por lo de hidrocarburos, sino por su colaboración en la causa en la que le están juzgando. Y el Tribunal Supremo destina más de 4 folios a explicar en lo que ha colaborado. O sea que... bueno, Julián Casanova, si quieres te busco los folios y... las condenas y la no condena. Yo sí que creo también que hay un hilo conductor en casi todas las condenas estas en las cuales los políticos salen condenados y el empresario que colabora no sale condenado, y ahí siempre está el atenuante de la colaboración, ¿no? Pero que el atenuante de la colaboración en este caso la pida la defensa de Aldama es normal, pero es que la pidió también todo lo que era el Partido Popular, sí, estaba el Partido Popular, estaba Vox, estaba Manos Limpias y estaba Hazte Oír, ¿no? Entonces eso sí que resulta más extraño, que dos partidos políticos, o el Partido Popular al menos, haga esa atenuación o pida el atenuante, ¿no? Y esto es lo que llega a los ciudadanos. Ya sé que aquí hay... yo mismo siempre hablo de historia diciéndole a la gente que para opinar tiene que estar uno con una opinión documentada, fundamentada, y lo defiendo en historia y lo defiendo, como no lo voy a defender en el sistema judicial o en la política o en todos los campos que estamos tratando aquí, pero sí que es extraño. Esto es lo que está percibiendo la gente, que las personas que ayudan a corromper, que las personas que financian, que las personas que están, que sin ellos muchas de esas corrupciones no existirían, no adquirirían el grado tan intenso que esta gente colaborando, delatando, que forma parte, por supuesto. Siempre hemos dicho, en efecto, se rebaje. Sí, siempre hemos dicho que no había ningún tipo de condena
nunca a los empresarios que corrompían, ¿no? Que hacía falta también que hubiera ahí algo ejemplarizante. Exacto. Porque siempre se lo cargan todos los políticos, que está muy bien, porque son a los que pagamos y los que representan a los ciudadanos. Pero tampoco está bien que se vayan de rositas. Un matiz, la verdad, sí, a lo que decía Julián. Lo piden las acusaciones porque hay un momento dado en que eso lo pide la Fiscalía Anticorrupción y Peramato llama a Luzón y le da la orden de que no pida eso. Y entonces Luzón se atiene a que tiene que hacer caso jerárquicamente y no pide esa pena, pero en su informe y estando en su derecho según el estatuto del Ministerio Fiscal, informa como si lo pidiera. Es decir, que en realidad es la Fiscalía Anticorrupción la que cree que hay que pedir esa atenuante analógica. Claro, es Luzón, claro. Luzón, es la Fiscalía Anticorrupción, claro, sí, es Luzón. Sí, la única que no ha sido penetrada. Esta es la única que no ha sido penetrada. La buena. Porque si llega a ser penetrada anticorrupción, no hubiéramos sabido nada de la corrupción. Ya. La única que no ha sido penetrada. Yo querría decir una última cosa. Insisto, cuando la justicia resulta incomprensible y deja perplejos a los ciudadanos, por legos que sean, todos tenemos un mínimo sentido común. Cuando algo realmente no se entiende perfectamente, es que algo pasa. No lo entiendes, lo entienden los que queréis entender porque tenéis alguna razón para hacerlo. Pero vamos a ver, ¿qué razón supones? Porque por lo mismo te puedo decir yo a ti que tienes alguna razón para no entenderla, porque tú eres una tía listísima. Yo soy de la medianía de la ciudadanía. Vale, ya está. Y entonces yo tengo alguna razón para entenderlo. Más allá de saber algo de derecho penal, tengo alguna razón para entenderlo. Bueno, ¿quieres entenderlo? No quieres entenderlo, Carolina. Decir que de forma sistemática, por todos los casos de corrupción que conocemos hasta la fecha, que son tantísimos, las empresas corruptoras son reiteradamente las mismas una y otra vez. Claro, premiadas. Caso tras caso, las empresas corruptoras son las mismas, las adjudicatarias de la gran obra pública en este país, y de nuevo asistimos a una condena en la cual los corruptores se van de rositas. Bueno, un apunte más. Cuando un político es corrupto, o políticos que creen que no lo son, critican y salen con la gente empresaria, los otros empresarios, la gente de orden, la gente que a lo mejor mañana está en esa posición, nunca salen criticando eso y diciendo que eso no es el sistema económico legal que debería haber. Así que es también muy significativo que al final haya dos campos. Un populismo que se lleva a los políticos por medio y es muy fácil, pero con el capitalismo nadie se mete. Hacemos los grandes asuntos de la semana, los más gruesos. Tenemos el caso Zapatero. Yo os pregunto, si se filtrara vuestra agenda privada de cada uno de vosotros y yo misma, durante los últimos 2 años, ¿aguantaría una agenda privada el escrutinio público, profesor Casanova? Y lo digo por el tema Zapatero, pero hay que pensarlo cada uno de nosotros, en las cosas, todo lo que tenemos ahí puesto en nuestra agenda. Yo creo que no, lo que ocurre es por qué esto pasa, eso es lo que hay que ver, ¿no? Es decir, por qué aparecen o pueden aparecer cosas que entran dentro de lo privado, cosas rutinarias. Tú te estás refiriendo a que en 2 años, por rutina y por muchas cosas, uno tiene muchas conversaciones, no, por supuesto, no todas. Uno va al médico, va a teñirse, va a cortarse el pelo, va. Por supuesto, en fin, no todas están relacionadas con que tú estás ocultando cosas o estás teniendo en cuenta cuando hablas porque nadie te va a escuchar, ¿no? Sino que son ese tipo de rutinas, de citas médicas, de personas con las que se come o se cena. Yo creo que el tema fundamental aquí es que en España esto es posible hacerlo y en otros países esto es más complicado hacerlo, pero no solo le ha tocado a Zapatero, le ha tocado a muchísima gente antes, y lo que no puede ser es que cada uno alce la voz cuando le toca a la persona que a él o a ella le gusta. Pero esto es un problema. Es que el contenido filtrado, ese contenido que se ha filtrado y detallado de esas agendas, sea de Zapatero o de quien sea, pero él en este caso, la mayoría no tienen nada que ver con los hechos que se están investigando, ¿no? Y bueno, si abrir una carta es un delito, pues imaginen esto, ¿no? La pregunta es, ¿por qué el juez Calama no tomó medidas para impedir este tráfico de datos personales? O sea, ¿por qué no expurgó y dio a las partes exclusivamente lo que afecta al proceso, en la causa en la que está José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Por qué? Lo digo porque no se entiende, ¿no? Y ahora al juez Calama le va a pasar algo por esto o no.
¿no? Es una pregunta que también nos planteamos. No sé cómo lo veis, Carolina y Elisa. Yo creo que, vamos, la filtración es la herramienta principal mediante la cual el Poder Judicial ha tratado de intervenir en la vida política de este país en los últimos 40 años, pero muy especialmente en los últimos 10. Es la herramienta por antonomasia para destruir a personas y para generar, en connivencia con medios de comunicación, un clima de veneno que tiene como objetivo, como decíamos antes, destruir a las personas. Entonces, yo creo que es hora ya, ¿verdad?, de que el debate público y democrático ponga a ese Poder Judicial el foco encima para que comiencen a dar explicaciones de por qué de manera sistemática desde ciertos juzgados y ciertos jueces se producen sistemáticamente filtraciones de documentación. Porque es el juez el responsable de la custodia de la documentación. Y la cantidad de filtraciones de documentos que han protagonizado la agenda mediática del país en los últimos 10 años. De hecho, si hiciésemos una clasificación de las noticias en función de cuántas vienen de filtrados de juzgados, a lo mejor nos sorprendíamos sobre el porcentaje que eso representa. Es gigantesco. Esto tiene que decir, ojalá empiecen a tener que rendir cuentas por esto. No se puede continuar el debate democrático en estos términos. A ver, yo voy a intentar explicar lo que ha pasado. En primer lugar, no es el juzgado el filtrador, eso es evidente. Entonces puede haber un error del juzgado, pero el juzgado no es el filtrador. El juzgado tiene obligación. ¿Para qué? Si tiene mil brazos que lo van a hacer. Pero bueno, a quien más interesa la filtración en realidad, como ahora veremos, es a Zapatero. Pero bueno. Le viene bien a Zapatero. Sí, claro. Hombre, eso no lo vive. Sí, por favor. Lo que ha sucedido es que él tiene obligación de dar traslado a las partes. Y da traslado a las partes. Obviamente son las acusaciones las que han filtrado esto. Es decir, es que no hay forma de planteárselo de otra forma. Entonces, hay un primer problema judicial, que es el del expurgo. Normalmente se hace siempre en teléfonos, esto eran unos documentos, el juez tenía que haber pensado que en los documentos pasaba lo mismo. Pero también os digo que los expurgos los pueden pedir los abogados y los puede pedir la Fiscalía, que tampoco pidieron en este caso el expurgo. Supongo que nadie pensaba que en estos documentos iba a haber todo esto. Luego hay un segundo paso. O sea, ese primer fallo de no haber hecho el expurgo y haberlo metido en una pieza aparte de expurgo, como se hace. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. A cualquiera de los abogados que les han intervenido documentación o que les han intervenido los teléfonos. Como tienen más clientes, y es evidente que hay el secreto de otros clientes, se hace el expurgo. En el expurgo está presente el secretario judicial, ahora LAG, que es el que da fe pública judicial, está la Fiscalía y está el defensor de ese señor. Y se va viendo el contenido y se dice, esto es atinente a la causa, esto no es atinente a la causa. Y así se hacen los expurgos, todo el tiempo se están haciendo expurgos. Entonces, es un error. Esta vez no es un error no haber hecho el expurgo. Y luego hay más fallos encadenados que me gustaría comentar. Como evidentemente las partes han filtrado esto, tenemos un segundo paso, y es el hecho de la mezcla de la pérdida total de ética profesional de los periodistas y la difusión en redes. ¿Por qué? Porque un periodista que haya trabajado toda la vida en tribunales o que haya trabajado simplemente sabe que le llegan informaciones que no puede publicar porque no son, o sea, no reúnen los requisitos de la noticia, es decir, no son de interés general, no aportan tal y porque pertenece a la intimidad de las personas, ¿vale? Eso nos ha pasado toda la vida profesional, que tenías cosas y dices, bueno, pues hasta aquí sí, pero esta parte no es noticia, porque ¿qué noticias son las cejas de Zapatero? Eso pasaba en otros tiempos. Bien, pues ahí está otro fallo. Y luego está el tema de las redes sociales, porque lo que podía haber sido una filtración a medios de comunicación, cosa que, por cierto, aquí tenemos la historia de que podemos discutirlo mucho, pero los periodistas toda la vida hemos vivido de filtraciones, unas y otras. Entonces, en fin, digamos como que los periodistas tampoco quieren que deje de haber filtraciones. Pero bueno, dicho lo cual, añades el tema de las redes sociales. ¿Qué significa eso? Significa que no solamente los periodistas que podían haber tomado decisiones editoriales en los propios medios sobre qué se daba y qué no se daba, ¿no? Sino que esto se empezó a reenviar por WhatsApp. Y entonces se ha convertido en una verdadera difusión, que es más allá que la filtración, es una difusión, es que te lo paso. Bueno, entonces, otra de las cosas que hay que tener claro, y yo esto lo he visto hacer en la Audiencia Nacional en otros casos, y deberían hacerlo, es establecer cuando se da a las partes, que hay que darles obligatoriamente traslado de las cuestiones, utilizar algunos métodos que no puedan ser fácilmente hackeados para determinar qué copia es la de cada parte.
¿vale? De manera que cuando se ve lo que se ha filtrado, Mira, se cuando, sabe... cuando a mí me dejan una película, porque tengo que hacer una entrevista y la película aún no se ha estrenado, me filtran esa película, me dan un link, en la pantalla no puedo verla entera, porque en un rincón hay una clave que hace que solamente la pueda ver yo, y solamente yo tampoco se la puedo regalar a terceros, esa película, que me dejan ver a mí con una clave. Entonces me parece que está todo muy inventado. Si el juez Calama da a las partes completas las agendas, obvio, claro, él sabe que esto va a pasar. Y luego otra cosa que podía haber Sabe hecho, que va a pasar. Otra de las cosas es haberlas dejado como ha puesto ahora, y lo podía haber hecho desde el principio ahora. para su consulta, claro. Ahora que todo el mundo está husmeando en la vida privada, claro. Podía haber hecho dejarlas aparte en una pieza y hacerlas consultar en el juzgado, que eso a veces también se hace. Es decir, que no te las entregan, sino tú las vas a consultar. Pues te voy a decir una cosa, perdón, te doy la palabra, te voy a decir una cosa que te va a sorprender mucho, Elisa. La mitad de la ciudadanía cree que eso se ha hecho expresamente para destruir la imagen de Zapatero. Las acusaciones puede. O sea, quiero decirte... media España. O sea, media España. Que digo que las acusaciones puede que lo hayan hecho para destruir a Zapatero. Ah, bueno, ¿vale? claro. Pero por eso os digo que estoy absolutamente segura, y por cosas que no voy a decir, estoy absolutamente segura de que han sido las acusaciones populares. Porque ¿vale? Calama se ha caído de un guindo ahora y no se podía esperar que se fueran a filtrar las agendas. No, le ha sorprendido enormemente al juez que esto claro, ocurra porque en como España. acaba de sacar la plaza, Sí. ¿verdad? Y no, Pues no hombre, lleva en la Audiencia Nacional Julián Casanova. Por eso 19, quiero decir que también es de los más nuevos. Julián Ya. Casanova. Sí, hay una parte de gente que cada vez más separa medios de comunicación y redes sociales, pero es que los medios de comunicación, muchos de ellos, cada vez se parecen más a las redes sociales y además citan de las redes sociales su información, con lo cual crean una confusión. Yo creo que lo que está pasando aquí es que cada vez que estas filtraciones aparecen ya hay un juicio paralelo, tanto en los medios como en la gente, y a partir de un juicio paralelo después tienes que hacer una labor impresionante para demostrar que ese juicio paralelo, que antes de que la justicia entrara ya la han cogido los ciudadanos, que ese juicio paralelo era falso. Y este es el gran tema actual. El gran tema actual es que ya no hay una separación entre lo que es un juicio y el juicio paralelo, porque cada día las 24 horas de información en medios de información y en redes sociales están sacando todo esto, y que el juez Calama tenía la autoridad para evitar esto, a mí me parece que esto está fuera de todo. Eso está fuera de duda. Y yo que tengo las agendas desde el principio, os digo, y por eso hablo también de los compañeros, os digo que yo abrí las agendas y cuando llevaba miradas 10 páginas dije, aquí hay cosas que yo no debería estar viendo. Claro. ¿Vale? O sea, es así. Claro. Es así. Bueno, ¿alguien entiende por qué Feijóo tuvo la idea de mentar al padre de Pachi López? Este es el momento y la respuesta del portavoz del PSOE, por cierto. Si se levanta su padre y ve lo que hace usted, le aseguro que no se lo perdonaría jamás. Para que yo le acepte al señor Feijóo que hable de mi padre, tendría que nacer 3 veces. Una, por las veces que le dieron de hostias en las comisarías de este país. Otra, por las veces que estuvo encarcelado. Y otra por el destierro que tuvo que soportar por defender la libertad. Mientras que el fundador... Esto es realmente España partida en dos, Julián, como dice uno de tus libros. Bueno, es sorprendente lo que está pasando. Yo creo que hay un enlace que es el más preocupante, o un vínculo que es el más preocupante de todo esto. Ya hemos hablado muchas veces aquí que el adversario político ya deja de ser visto como adversario, es visto como un enemigo, pero ya no es un enemigo político ideológico, sino que todo el mundo está planteando que el que no está conmigo es un enemigo de la identidad nacional, y eso sí que es una cosa nueva que creo que está dañando. Todo lo que sale frente al otro es que el que está en el lado bueno, sea quien sea, está defendiendo España y una idea que si no se rompe totalmente, y el otro está planteando que la rompe siempre es el otro. Así que se habla mucho de esto, me parece que no está bien. Lo de la familia realmente es que además no hay ninguna necesidad, porque creo que cuando tú tienes que ir frente a alguien con una crítica contundente, nunca necesitas sacar a la familia y por supuesto apelar a eso. A ver, pero si oyes el fragmento, no está mentándole al padre, le está mentando a él. Es decir, lo que le está diciendo es que los valores de su padre, o sea, digamos,
ensalzando al padre para decirle lo que tú estás haciendo, tu padre no lo hubiera entendido. O sea, es decir, no se está metiendo con el padre de Pachi López, se está metiendo con Pachi López. Eso está claro, ¿no? Pero mentándole a su padre. Es de una bajeza moral, claro. Elisa, que yo creo que no es admisible, y ni es necesario, ni es admisible, ni nos coloca en el lugar del debate democrático de las ideas, ¿no? Yo creo que hay un objetivo principal en este avance, digamos, hacia la personalización al infinito del debate político, ¿no? Que es un proceso muy largo, general, no solamente español, se está dando en el mundo entero, llevamos 20 años así, ¿no? Cada vez más el debate va sobre las prácticas de las personas individuales, sus hábitos, su familia, sus costumbres, lo que quiera que sea, en todos los ámbitos, y que es un debate que, por un lado, no solamente destruye el debate público en términos de políticas públicas, derechos, etcétera, o sea, de lo que se entiende como hard politics, y nos coloca a todos en el lado de la soft politics, ¿no? Del politainment, de convertir todo esto en entretenimiento, sino que tiene como objetivo fundamental destruir a las personas. Es decir, cuando tú mentas al padre de Pachi López, lo que estás haciendo es, bueno, por un lado generando un respingo general en la conversación. Ya no sabemos de qué se estaba discutiendo, solamente sabemos que se entra en un nivel de acercarse al lado de la infamia muy, muy próximo. Y lo que generas es envenenamiento, o sea, ganas de destruir a Pachi López, ¿no? No tiene otro Pachi objetivo, López ¿no? se está destruyendo solo. Y termino, Elisa, y termino. Y creo que conviene también recuperar, no perder de vista que no todos los políticos se comportan igual. Es decir, que esta estrategia tiene una adscripción ideológica, tiene unos partidos políticos detrás, una forma de hacer, y que no está distribuida de forma uniforme en toda la Cámara. El sueldo o los sueldos de Alberto Núñez Feijóo. Vayamos al principio. Recuperemos la entrevista que Aimar le hizo a Feijóo en Hora 25. Esto es la SER, la noche del 19 de junio. Mis retribuciones que entran por nómina en el Senado y en el partido. O sea que el partido le añade a los 70.000 como senador, le añade un plus. Todas las personas que atención hemos y mucho estado en el comité de dirección del partido, y todas las personas que estamos en el comité de dirección del partido, y el presidente del comité de dirección, que es el presidente del partido, tiene un incremento de sus salarios por el partido. Feijóo explica aquí que al margen de su salario como senador percibe otro que le paga el partido. En ese momento el PP no dijo cuánto era eso, Feijóo tampoco lo puso en su declaración de bienes y rentas que deben presentar todos los senadores. El PP no dijo la cantidad hasta el día 28 de junio. Entonces aseguró que eso que califica como gastos de representación eran 39.260 euros brutos. Así que, según lo que dice el PP, Feijóo cobra lo que cobra un senador, 70.000 euros, y los 39.200 euros que le paga el Partido Popular. Al día siguiente, Feijóo estaba en Bruselas y nuestra corresponsal allí le preguntó: ¿es eso todo lo que usted percibe? Los datos que hemos dado ayer incluyen la totalidad de las indemnizaciones que percibo como presidente del partido, como presidente del comité de dirección, que, como hemos dicho, son similares a las que venía percibiendo el anterior presidente del partido. Es la totalidad, no hay ninguna otra remuneración o gasto de representación por parte del Partido Popular. Por parte del Partido Popular. Dice, ocurre que había un sueldo más, una tercera remuneración de la que el PP no había hablado. Nos hemos enterado por el diario.es, que lo publicó anoche. Adelantó el diario la declaración de bienes que ayer se actualizó Feijóo, donde figura que además de los 70.000 como senador y los 39.000 de su partido, también ingresó 31.800 euros como presidente de su grupo en la Cámara. Eso no se sabía. ¿Eso quién lo paga? Pues eso viene del dinero que el Senado da a los grupos parlamentarios, es decir, el grupo parlamentario, el PP, lo distribuye. ¿Qué dice el PP? Que eso no es un sueldo del PP, que es un complemento que se paga igual que tienen los portavoces, los presidentes de comisiones. Pero de ese complemento la verdad es que tenemos noticia ahora, cuando Feijóo ha tenido que actualizar su declaración y lo ha publicado el diario.es. ¿Qué dice de esto el PSOE? Que Feijóo ha vuelto a mentir, y todo esto a menos de 2 horas de que se empiecen a constituir estas Cortes.